¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de tu propia mente? Como si una voz interior no dejara de criticar, juzgar, comparar. Una voz que transforma cada instante de paz en un campo de batalla. Lo sé exactamente cómo se siente. Y lo que te voy a revelar hoy cambiará para siempre la forma en que ves esta guerra silenciosa que ocurre dentro de ti. Existe una llave que dos maestros separados por siglos descubrieron. Un filósofo holandés del siglo XVII que trazó las emociones humanas como un artista dibuja un mapa. Y un maestro espiritual alemán que encontró la puerta a la paz interior en el momento presente. ¿Sus nombres? Baruch Spinoza y Eckhart Tolle. Pero aquí está lo que casi nadie ha percibido. Lo que descubrí después de años estudiando a ambos. No hablaban de cosas diferentes. Describían el mismo territorio, el mismo mapa hacia la libertad. Solo que uno usaba el lenguaje de la lógica impecable, el otro, el lenguaje de la conciencia plena. ¿Y qué ocurre cuando conectas estos dos mapas? Cuando superpones la cartografía emocional de Spinoza con la presencia transformadora de Tolle, algo extraordinario sucede. Descubres que el ego no es tu enemigo. Descubres que la batalla que estás librando es contra un engaño. Y aprendes a disolver ese engaño sin violencia, sin fuerza, sin más guerra interna. Pero primero, déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que atravesará todo este camino que recorreremos juntos. ¿Cuántas veces hoy te sentiste separado de ti mismo? Piensa en ello por un momento. ¿Cuántas veces te observaste teniendo un pensamiento y luego tuviste otro pensamiento sobre ese pensamiento? ¿Cuántas veces te criticaste por criticarte? ¿Cuántas veces luchaste contra tu propia mente? Esa sensación de estar dividido internamente, de ser al mismo tiempo el observador y el observado, el crítico y el criticado. Spinoza tenía un nombre para eso. Lo llamaba fluir incesante de la mente. ¿Y Tolle? Él veía esto como el apego a la voz interior. Pero aquí es donde comienza la magia. Imagina por un momento que estás mirando un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte diferente de ti. Una parte muestra tu ira, otra, tu tristeza, una tercera, tus miedos. Y has pasado toda tu vida intentando juntar los pedazos, intentando crear una imagen coherente de quién eres. Solo que nunca te diste cuenta de algo fundamental. No eres ninguno de los reflejos. Tú eres quien está mirando. Esa fue la revolución silenciosa que Spinoza inició en el siglo XVII. En una época donde Europa estaba destrozada por conflictos ideológicos, donde el miedo dominaba la mente humana, él se encerró en una habitación en La Haya y comenzó a dibujar un mapa de las emociones humanas, pero no era un mapa común, era un mapa preciso. Quería entender las pasiones humanas con la misma precisión que Euclides entendía los triángulos. Y lo que descubrió te impactará. Descubrió que toda emoción negativa, todo sufrimiento psicológico, toda agonía mental, tiene su origen en el mismo lugar, en la creencia de que estamos separados. Separados de la vida, separados de los demás, separados incluso de nosotros mismos. Spinoza llamó a esto percepción distorsionada de la realidad. Pero espera, esto no es solo filosofía abstracta. Esto tiene una aplicación práctica revolucionaria que puedes usar ahora mismo. Te daré un ejemplo que iluminará todo. Piensa en la última vez que sentiste rabia. Rabia de verdad. Esa rabia que hace que tu corazón acelere, tus músculos se tensionen, tu mente dispare en direcciones violentas. Ahora dime, ¿qué estaba sucediendo exactamente en ese momento? Alguien dijo algo, o hizo algo, o dejó de hacer algo, y tu mente inmediatamente creó una historia sobre cómo debería ser tratado, sobre cómo debería funcionar el mundo.
sobre cómo deberían comportarse las personas. Y entonces, tu mente comparó la realidad con esa historia y encontró una diferencia, una brecha, un abismo entre cómo las cosas son y cómo tú crees que deberían ser. Fue en esa brecha donde nació tu rabia. Pero aquí está la idea revolucionaria de Spinoza. Esa brecha no existe en la realidad, solo existe en tu imaginación, en tu percepción distorsionada sobre cómo funciona la vida. Y cuando te das cuenta de esto, cuando realmente lo comprendes a nivel celular, algo fundamental cambia. Dejas de luchar contra la realidad. Y cuando dejas de luchar contra la realidad, dejas de luchar contra ti mismo. Pero déjame contarte una historia. Una historia que mostrará cómo esto funciona en la práctica. Había un hombre en Ámsterdam. Vivía en el siglo XVII. Su familia lo expulsó de la comunidad por sus ideas radicales. Los cristianos lo rechazaron. Los judíos lo excomulgaron. Estaba completamente solo. Ese hombre era Spinoza. ¿Y sabes lo que hizo? En lugar de volverse amargado, en lugar de volverse cínico, hizo algo extraordinario. Usó su soledad como laboratorio. Transformó su aislamiento en iluminación. Percibió que su dolor no provenía del rechazo de los demás. Provenía de su necesidad de aprobación. No provenía del abandono. Provenía de su apego a la idea de pertenencia. Y entonces hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Percibió que cuando dejas de resistirte a lo que es, cuando dejas de luchar contra la realidad, descubres algo sorprendente. Descubres que eres la propia realidad, no una parte separada luchando contra el todo, sino el propio todo, expresándose a través de una forma única. Eso es lo que Spinoza llamó conexión profunda con el universo. No un Dios personal, distante, juzgador, sino Dios como la totalidad de la existencia. Y tú no estás separado de esa totalidad. Tú eres esa totalidad conociéndose a sí misma a través de tus ojos. ¿Sientes cómo esto resuena de manera diferente? ¿Cómo esto cambia todo? Porque cuando te das cuenta de que no estás separado de la vida, dejas de luchar contra ella. Y cuando dejas de luchar contra la vida, dejas de luchar contra tus pensamientos, tus emociones, tus circunstancias. Pero tal vez estás pensando, esto es muy abstracto. ¿Cómo lo aplico en el día a día? ¿Cómo lidio con esa voz en mi cabeza que no deja de atormentarme? Y es exactamente aquí donde Eckhart Tolle entra en la historia. Porque 300 años después de Spinoza, en una noche oscura en Londres, un joven alemán sentado en un banco del parque tuvo la misma realización, solo que de una manera completamente diferente. Tolle no llegó allí a través de la geometría de las emociones, llegó allí a través de la caída profunda, a través de una angustia existencial tan profunda que llegó al límite absoluto del sufrimiento humano, y fue en ese límite que algo extraordinario sucedió. Se vio observando sus propios pensamientos suicidas, y en ese momento de observación pura, tuvo una percepción que cambió su vida para siempre. Él se dio cuenta de que si podía observar sus pensamientos, entonces no podía ser sus pensamientos. Si podía presenciar su angustia existencial, entonces no podía ser su angustia existencial. Si podía ver su mente en acción, entonces era algo más grande que su mente. Esa fue la puerta de entrada a lo que Eckhart Tolle llama presencia. El mismo estado que Spinoza describía como conexión profunda con el universo. Solo que Tolle encontró un camino más directo, más simple, más accesible, y aquí está la conexión que va a transformar tu comprensión. Spinoza cartografió el territorio de la liberación a través de la lógica impecable. Tolle descubrió el portal directo a través de la presencia, pero estaban hablando de lo mismo, de la misma transformación fundamental, el descubrimiento de que tú no eres la voz en tu cabeza.
Tú eres quien escucha la voz. Ahora, déjame mostrarte cómo funciona en la práctica, cómo puedes usar esta comprensión para disolver la tiranía del ego de una vez por todas. Primero que nada, necesitas entender, el ego no es una entidad, es un proceso, es como un remolino en el agua. Parece sólido, parece tener existencia propia, pero es solo movimiento, es solo energía organizándose en patrones temporales. ¿Y cuál es el combustible de este proceso? ¿Cuál es la energía que mantiene el remolino girando? Tu identificación con él. Cada vez que crees que eres tus pensamientos, alimentas el ego. Cada vez que tomas tus emociones como verdades absolutas sobre quién eres, fortaleces el engaño de la separación. Pero aquí está el secreto que Spinoza y Tolle descubrieron. No necesitas luchar contra el ego. Solo necesitas dejar de identificarte con él. ¿Y cómo haces eso? A través de lo que Tolle llama la brecha. La brecha entre los pensamientos. El espacio de conciencia plena que existe antes de que nazca el siguiente pensamiento. Y aquí es donde la sabiduría de Spinoza se vuelve crucial. Porque Spinoza nos enseñó que toda emoción negativa está basada en una percepción distorsionada de la realidad. Y cuando sustituyes una percepción distorsionada por una percepción adecuada, la emoción negativa se disuelve naturalmente, no a través de la supresión, no a través de la negación, sino a través de la comprensión. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que estás sintiendo ansiedad, ansiedad sobre el futuro, sobre tus finanzas, sobre tus relaciones, sobre tu salud. El enfoque tradicional sería intentar controlar la ansiedad, respirar profundo, pensar positivo, distraer la mente. Pero el enfoque Spinoza-Tolle es completamente diferente. Primero, reconoces que estás sintiendo ansiedad. No niegas, no juzgas, no resistes. Simplemente reconoces, la ansiedad está aquí. Luego, investigas la idea detrás de la ansiedad y siempre encontrarás lo mismo, una proyección mental sobre un futuro que aún no existe, una historia sobre algo terrible que puede suceder. Y entonces aplicas la sabiduría de Spinoza. Reconoces que esa proyección es una percepción distorsionada de la realidad. Porque el futuro que estás imaginando es justamente eso, imaginación, no es realidad. Y aquí entra Tolle. En lugar de intentar controlar la ansiedad o forzar pensamientos positivos, simplemente regresas al presente, al único momento que realmente existe. Y en el presente descubres algo sorprendente. No existe la ansiedad. Solo existe la vida sucediendo. Solo existe la conciencia siendo conciencia. La ansiedad solo existe cuando sales de la hora y entras en el mundo fantasioso del tiempo psicológico. Pero déjame contarte algo aún más profundo. A medida que practicas esta presencia, a medida que te familiarizas con el espacio de conciencia que realmente eres, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a darte cuenta de que no solo no eres tus pensamientos, no eres ni siquiera el pensador de los pensamientos. Los pensamientos simplemente suceden, como las nubes en el cielo, como las olas en el océano. Surgen y desaparecen en la vastedad de tu conciencia, y cuando percibes esto visceralmente, cuando esto se convierte en tu experiencia vivida, no solo un concepto intelectual, toda la estructura del ego comienza a disolverse, porque el ego es fundamentalmente la creencia de que eres una entidad separada, limitada, vulnerable. Y cuando descubres que eres el propio espacio en el cual todas las experiencias suceden, esa creencia simplemente ya no tiene sentido. Es como descubrir que no eres una ola en el océano. Tú eres el propio océano expresándose como ola. Ahora,
Déjame hablarte de algo que la mayoría de las personas no percibe. Algo que puede acelerar dramáticamente este proceso de despertar. Spinoza descubrió que existe una jerarquía en las emociones. Algunas emociones nos acercan a la verdad, otras nos alejan. Él llamó a las emociones que nos acercan a la verdad emociones activas y a las que nos alejan emociones pasivas. Emociones pasivas son aquellas basadas en percepciones distorsionadas, miedo al futuro, ira al pasado, envidia de los demás. Todas basadas en la creencia fundamental de separación. Emociones activas son aquellas basadas en la comprensión clara de la realidad, alegría genuina, amor incondicional, paz profunda, todas basadas en el reconocimiento de la unidad fundamental de la vida. Y aquí está el conocimiento revolucionario. Puedes transformar emociones pasivas en activas, simplemente cambiando la idea detrás de ellas. Por ejemplo, imagina que estás sintiendo envidia de alguien, envidia del éxito de esa persona, de la felicidad de esa persona, de la aparente facilidad con la que navega por la vida. La percepción distorsionada detrás de la envidia es: la felicidad de ella disminuye mi posibilidad de felicidad. El éxito de ella hace mi fracaso más probable. Existe una cantidad limitada de bienestar en el universo, y ella está tomando más de lo que le corresponde. Pero cuando aplicas la visión de Spinoza, te das cuenta de que esa idea está completamente basada en la ilusión de la separación. En realidad, la felicidad de ella no tiene nada que ver con la tuya. El éxito de ella no impide el tuyo. De hecho, si te paras a pensar, la existencia de personas felices y exitosas es una prueba de que la felicidad y el éxito son posibles. Es una demostración viva del potencial humano. Y cuando sustituyes la percepción distorsionada por la percepción adecuada, algo mágico sucede. La envidia se transforma en inspiración. La competición se transforma en celebración. La separación se transforma en conexión. Esto es lo que Spinoza llamaba transmutación de las pasiones. Y es una de las herramientas más poderosas para la disolución del ego. Pero déjame mostrarte cómo Tolle complementa esta comprensión de una forma extraordinaria. Tolle nos enseñó que existe una diferencia fundamental entre emociones y lo que él llama campo emocional. Las emociones son respuestas naturales a situaciones específicas. Tristeza cuando perdemos a alguien. Alegría cuando algo bueno sucede. Ira cuando nuestros límites son violados. Estas emociones son saludables. Son parte natural de la experiencia humana. El problema surge cuando estas emociones se cristalizan en un campo emocional. Cuando la tristeza se convierte en una angustia existencial crónica. Cuando la raiva se transforma en resentimiento permanente. Cuando el miedo se convierte en ansiedad generalizada. ¿Y qué crea este campo emocional? ¿Qué transforma emociones naturales en sufrimiento psicológico? La identificación. La creencia de que tú eres la emoción. Cuando dices estoy triste, te estás identificando con la tristeza. Cuando dices soy una persona ansiosa, te estás identificando con la ansiedad. Pero una descripción más precisa sería: la tristeza está pasando a través de mí. O la ansiedad está visitando mi sistema, porque tú no eres la emoción. Tú eres el espacio en el cual la emoción aparece y desaparece. Y cuando reconoces esto, cuando realmente lo comprendes, las emociones dejan de definirte. Se convierten en visitantes temporales en la casa de tu conciencia. Algunas son invitadas bienvenidas, otras son intrusas indeseadas, pero todas son transitorias. Todas vienen y van, y tú permaneces.
inmutable, presente, libre, ahora. Déjame contarte algo que puede parecer sorprendente, algo que tanto Spinoza como Eckhart Tolle descubrieron, pero que pocas personas realmente comprenden. El camino para superar el ego no es un camino de autoperfeccionamiento. No se trata de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Se trata de descubrir que nunca fuiste quien pensabas que eras. Se trata de percibir que toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la tentativa de mejorar, reparar o transformar el ego se basa en una premisa falsa, la premisa de que tú eres el ego, pero tú no eres el ego. Nunca fuiste el ego y nunca serás el ego. El ego es solo un conjunto de pensamientos, emociones y sensaciones que aparecen y desaparecen en la vastedad de lo que realmente eres. Es como si hubieras pasado toda tu vida intentando mejorar un personaje en una película, sin darte cuenta de que tú eres la pantalla en la que la película se está proyectando. La pantalla no necesita mejorar, la pantalla no necesita desarrollarse, la pantalla simplemente es, y todos los dramas, todas las comedias, todos los thrillers que pasan a través de ella no la afectan de ninguna manera. Ella permanece pura, inmaculada, libre. Este es el descubrimiento más radical que puedes hacer. El descubrimiento de que ya eres libre, ya eres completo, ya eres perfecto. No en el sentido de que tu personalidad sea perfecta. No en el sentido de que tus circunstancias sean perfectas, sino en el sentido de que aquello que realmente eres, la conciencia plena en la cual toda experiencia acontece, es naturalmente perfecta, naturalmente libre, naturalmente en paz. Y cuando reconoces esto, toda la lucha para superar el ego se transforma en algo completamente diferente. Se transforma en una relajación profunda, en una rendición inteligente, en un regreso a casa. Porque percibes que nunca te fuiste de casa, siempre estuviste en casa, siempre fuiste libre, solo que no lo sabías. Y esta ignorancia, esta falta de reconocimiento de tu verdadera naturaleza, es lo que Spinoza y Eckhart Tolle identificaron como la raíz de todo el sufrimiento humano. Pero aquí está la buena noticia. La noticia que va a transformar todo para ti. Esta ignorancia no es un defecto tuyo, no es una falla de carácter, no es algo que hayas hecho mal. Es simplemente el resultado de haber nacido en una cultura que enseña exactamente lo opuesto a la verdad. Una cultura que enseña que tú eres tus pensamientos, que tú eres tus emociones, que tú eres tu cuerpo, que tú eres tu historia. Y por eso, la solución no es más esfuerzo, no es más disciplina, no son más técnicas de control mental. La solución es reconocimiento, es recuerdo, es despertar a lo que siempre has sido. Y tanto Spinoza como Eckhart Tolle desarrollaron métodos prácticos, tangibles, que puedes usar hoy mismo para facilitar este reconocimiento. Déjame mostrarte exactamente cómo. Primero, voy a enseñarte lo que llamo la técnica de la geometría emocional de Spinoza. Es una forma de transformar cualquier emoción negativa en sabiduría, en libertad, en paz. Imagina que estás sintiendo rabia, rabia intensa, el tipo de rabia que te hace querer gritar, romper cosas, decir palabras de las que te arrepentirás después. La mayoría de las personas, en este momento, hacen una de dos cosas: o expresan la rabia de forma destructiva, o la suprimen y fingen que no están sintiendo nada. Ambos enfoques fortalecen el ego, ambos te mantienen prisionero de la ilusión de separación. Pero Spinoza nos ofrece una tercera vía,
una vía que él llamaba el camino de la razón libertadora. Aquí está lo que haces. Primer paso, pausa y reconoce. La rabia está presente. No, yo estoy con rabia, sino la rabia está presente. Este simple cambio de lenguaje ya comienza a crear distancia entre tú y la emoción. Segundo paso, investiga la idea detrás de la rabia. Siempre existe una idea. Siempre existe una creencia sobre cómo las cosas deberían ser. Encuentra esa creencia, sé específico, sé honesto. Tercer paso, pregúntate, ¿esta idea está basada en la realidad o en mi imaginación? ¿Está basada en lo que realmente sucedió o en mi interpretación de lo que sucedió? Cuarto paso, reemplaza la idea inadecuada por la idea adecuada. En vez de, él no debería haberme hecho esto, reconoce, él hizo lo que hizo basado en su comprensión limitada de la realidad. Esto no tiene nada que ver conmigo personalmente. Quinto paso, siente la transformación. Siente cómo la rabia se disuelve naturalmente cuando eliminas el combustible conceptual que la estaba alimentando. Esta es la alquimia emocional de Spinoza y funciona para cualquier emoción negativa: miedo, tristeza, envidia, culpa, vergüenza. Todas ellas se disuelven cuando identificas y corriges la idea inadecuada detrás de ellas. Pero déjame contarte algo aún más poderoso. Eckhart Tolle descubrió un atajo, un método que a veces puede producir el mismo resultado en cuestión de segundos. Él lo llamó la práctica de la presencia radical, y funciona así. En el momento en que percibes que estás siendo dominado por una emoción negativa, por un torbellino mental, por una tormenta interna, haces algo muy simple. Dejas de resistir completamente. Dejas de intentar controlar la experiencia. Dejas de intentar cambiar lo que estás sintiendo. Dejas de luchar contra lo que está sucediendo. Y en lugar de eso, te entregas completamente al momento presente. No al contenido del momento presente, sino al propio momento presente. Sientes tus pies en el suelo, sientes el aire entrando y saliendo de tus pulmones, sientes la temperatura de tu piel, escuchas los sonidos a tu alrededor, anclas tu atención en el reino de los sentidos, en el reino de lo que es tangible, concreto, inmediato, y luego haces algo aún más radical. Le das la bienvenida a cualquier emoción que esté presente, le invitas a quedarse, le dices: Ira, eres bienvenida aquí. Quédate el tiempo que necesites. No intentaré expulsarte. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces eso? La emoción se disuelve, no a través de la resistencia, no a través del control, sino a través de la aceptación total. Porque lo único que mantiene viva una emoción negativa es tu resistencia a ella. Cuando dejas de resistir, cuando permites que sea exactamente como es, cumple su propósito natural y se va. Es como intentar sujetar un puñado de arena. Cuanto más fuerza haces, más arena se escapa entre tus dedos. Pero cuando relajas la mano, la arena simplemente descansa en tu palma. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, cuando combinas la precisión intelectual de Spinoza con la simplicidad práctica de Eckhart Tolle. Cuando usas tanto la comprensión como la presencia, algo extraordinario sucede. Desarrollas lo que yo llamo la visión doble de la libertad. Consigues simultáneamente entender por qué una emoción está presente y permitir que sea exactamente como es. Puedes ver a través del engaño conceptual y descansar en la realidad presente. Y esto crea una libertad que es a la vez intelectual y visceral, a la vez racional e intuitiva, a la vez comprensible e inexplicable. Te liberas de la tiranía del ego no a través de la guerra, sino a través de la sabiduría, no a través de la fuerza,
sino a través de la comprensión, no a través del control, sino a través de la rendición inteligente. Pero déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la vida real. Imagina que estás pasando por una ruptura amorosa, una ruptura dolorosa, el tipo de separación que te hace cuestionar todo sobre ti mismo, sobre el amor, sobre la vida. Tu mente está creando 1000 historias. Si hubiera hecho esto de otra manera, si fuera más así, quizás si digo aquello, ¿cómo voy a vivir sin esta persona? Cada pensamiento es una puñalada, cada recuerdo es una tortura. Te sientes destrozado por dentro y entonces recuerdas a Spinoza, recuerdas a Eckhart Tolle, recuerdas que existe una forma diferente de navegar por esto. Primero, aplicas la geometría emocional de Spinoza. Investigas las ideas detrás del dolor y descubres cosas como: necesito a esta persona para ser feliz. Sin ella, estoy incompleto. El amor es escaso y perdí mi oportunidad. No soy digno de ser amado. Todas ideas inadecuadas, todas basadas en el engaño fundamental de la separación. Y luego las reemplazas por ideas adecuadas. Mi felicidad no depende de ninguna persona externa. Soy completo por naturaleza. El amor es abundante y siempre está disponible. Soy digno de amor. Simplemente por existir. Esto trae alivio intelectual, claridad mental, comprensión. Pero luego vas más profundo. Aplicas la presencia radical de Eckhart Tolle. Dejas de intentar arreglar el dolor. Dejas de intentar pensar en soluciones. Simplemente te permites sentir todo lo que está presente. La tristeza profunda, la sensación de vacío en el pecho, la nostalgia que parece física, la incertidumbre sobre el futuro. Y en lugar de resistirte a estas sensaciones, las acoges. Dices: tristeza, eres bienvenida. Vacío, puedes quedarte el tiempo que necesites. Nostalgia, te reconozco. Y algo mágico sucede. El dolor no desaparece inmediatamente, pero cambia de cualidad. Se transforma de sufrimiento en sentimiento puro, de resistencia en flujo, de prisión en libertad. Descubres que puedes sentir un dolor profundo y aún así estar en paz. Puedes sentir pérdida y aún así estar completo. Puedes sentir incertidumbre y aún así estar seguro, porque has descubierto que no eres ninguna de esas experiencias. Eres el espacio en el que ocurren, y ese espacio es indestructible, inalterable, eternamente libre. Ahora, déjame contarte sobre algo que la mayoría de la gente no percibe, algo que puede acelerar tremendamente este proceso de liberación. Spinoza descubrió que existe un tipo especial de alegría, un tipo de alegría que no depende de circunstancias externas, que no viene y va con los altibajos de la vida. Él llamó a esta alegría beatitud y dijo que surge naturalmente cuando reconoces tu verdadera naturaleza. Eckhart Tolle habla de lo mismo. Él lo llama alegría del ser, la alegría que emana simplemente de estar presente, de estar consciente, de estar vivo. Y aquí está el secreto. Puedes acceder a esta alegría en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida, independientemente de tus problemas, desafíos o dificultades. ¿Cómo? A través de lo que yo llamo la práctica de la gratitud existencial. Es muy simple y al mismo tiempo revolucionario. En medio de tu día, donde sea que estés, haciendo lo que sea que estés haciendo, te detienes por un momento y reconoces el milagro absoluto del hecho de que existes, no el milagro de tus logros, no el milagro de tus posesiones, no el milagro de tus relaciones, el milagro puro y simple de la existencia consciente. Reconoces
que de alguna manera incomprensible, incontables átomos se organizaron de tal manera que puedes tener pensamientos, que puedes sentir emociones, que puedes percibir colores, sonidos, sabores, texturas. Reconoces que eres el universo volviéndose consciente de sí mismo a través de tu experiencia única. Y cuando realmente sientes esto, cuando esto se convierte en algo más que un concepto intelectual, algo extraordinario sucede. Una ola de gratitud surge naturalmente. No gratitud por algo específico, sino gratitud existencial. Gratitud por el simple hecho de ser. Y en esa gratitud descubres la alegría de la que Spinoza y Eckhart Tolle hablaban. La alegría que no tiene causa. La alegría que no tiene opuesto. La alegría que simplemente es. Y cuando encuentras esa alegría, cuando te familiarizas con ella, toda tu relación con la vida cambia. Dejas de buscar la felicidad fuera de ti mismo. Dejas de esperar que las circunstancias se alineen para que te sientas bien. Dejas de postergar tu paz para un futuro hipotético donde todo estará resuelto. Descubres que la alegría, la paz, la libertad que siempre has buscado ya están aquí. Siempre han estado aquí. Simplemente no sabías cómo acceder a ellas. Pero déjame contarte algo que puede parecer paradójico. Algo que tanto Spinoza como Eckhart Tolle enfatizaron, pero que es fácilmente malinterpretado. Reconocer tu verdadera naturaleza, disolver la ilusión del ego, encontrar la paz interior. Esto no significa que te convertirás en un pasivo en la vida. No significa que dejarás de tener metas, sueños, ambiciones. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando ya no estás operando a partir del miedo, de la carencia, de la necesidad de probar algo, te vuelves infinitamente más efectivo en la vida, porque tus acciones ya no vienen de la resistencia, llegan de la inspiración, no llegan de la falta, llegan de la abundancia, no llegan del ego intentando protegerse o inflarse, llegan de la vida expresándose a través de ti. Spinoza llamó a esto acción versus reacción. Cuando estás identificado con el ego, estás constantemente reaccionando a los demás, a las circunstancias, a tus propios pensamientos y emociones. Pero cuando reconoces tu verdadera naturaleza, comienzas a actuar. Tus decisiones provienen de un lugar de claridad, no de confusión, de amor, no de miedo, de sabiduría, no de ignorancia. Y Eckhart Tolle nos mostró que esta transformación no necesita años, no necesita meses. Puede ocurrir en un único momento de profundo reconocimiento, porque la verdad es que ya eres libre. Siempre lo has sido. Solo necesitas dejar de creer en la historia de que no lo eres. ¿Y cómo haces esto? A través de la práctica constante, momento a momento, de recordar quién eres realmente. Cada vez que te encuentres perdido en pensamientos, recuerda, yo soy quien observa los pensamientos. Cada vez que te identifiques con una emoción, recuerda, yo soy el espacio en el que la emoción aparece. Cada vez que te sientas separado, recuerda, yo soy la propia vida conociéndose a sí misma a través de esta forma. Es simple, pero no es fácil, porque tienes décadas de condicionamiento diciendo lo contrario. Pero aquí está la buena noticia. Cada momento de recuerdo, cada instante de reconocimiento, cada segundo de presencia verdadera fortalece tu identificación con quien realmente eres. Y gradualmente, naturalmente, sin esfuerzo violento, la ilusión del ego comienza a disolverse, no porque la estés atacando, sino porque dejas de alimentarla con tu identificación. Es como una fogata. Si dejas de añadir leña, naturalmente se apaga.
no a través de la fuerza, sino a través de la falta de combustible. Y cuando la fogata del ego se apaga, ¿qué queda? Lo que siempre estuvo ahí, lo que nunca fue tocado por ningún drama, ninguna pena, ninguna confusión. Tu verdadera naturaleza, conciencia plena, paz sin causa, amor sin objeto, libertad sin límites. Ahora, déjame darte algunas instrucciones prácticas que puedes comenzar a usar hoy mismo. Primera práctica, lo que llamo chequeo de conciencia. 5 veces al día, en momentos aleatorios, detienes lo que estás haciendo y te preguntas, ¿quién es consciente de esto? No intentes responder con palabras. Simplemente dirige tu atención a aquello en ti que es consciente de la pregunta. Siéntelo. Reconoce eso. Descansa en ello por unos segundos. Segunda práctica, la técnica del observador compasivo. Siempre que te encuentres juzgándote a ti mismo o a los demás, siempre que la voz crítica interna se active, gentilmente preguntas, ¿quién está observando este juicio? Y entonces cambias de posición. En lugar de identificarte con el crítico, te identificas con quien observa al crítico. Y desde esa posición de observador, ofreces compasión tanto al crítico como al criticado. Tercera práctica, respiración consciente espontánea. Varias veces a lo largo del día simplemente te vuelves consciente de tu respiración, no para controlarla, sino para usarla como ancla para el momento presente. Y mientras observas la respiración, recuerdas, esto está sucediendo solo. Yo no estoy respirando. La respiración está sucediendo a través de mí. Esto te conecta con la inteligencia mayor que está operando tu cuerpo, latiendo tu corazón, haciendo que tus células se regeneren sin ningún esfuerzo de tu parte. Cuarta práctica, disolución de problemas. Siempre que te encuentres pensando obsesivamente sobre un problema, te detienes y te preguntas, en este preciso momento, sin pensar en el pasado o en el futuro, ¿existe algún problema? Invariablemente, descubrirás que en el momento presente puro, sin las historias de la mente, no existe ningún problema. Solo existe la vida sucediendo. Y quinta práctica, la más poderosa de todas. Amor incondicional por todo lo que surge. Sea cual sea la experiencia que esté presente, alegría o tristeza, claridad o confusión, paz o agitación, la recibes con amor incondicional, no porque te guste, sino porque reconoces que es una expresión de la vida, y tú eres la propia vida conociéndose a sí misma a través de esa experiencia. Cuando amas incondicionalmente todo lo que surge en tu conciencia, dejas de resistirte a la vida. Y cuando dejas de resistirte a la vida, descubres que tú eres la propia vida. Esta es la revolución silenciosa que Spinoza y Eckhart Tolle iniciaron, y que tú puedes continuar ahora, porque al final de cuentas, superar el ego no se trata de librarse de algo. Se trata de reconocer que nunca hubo nada de qué librarse. El ego siempre fue solo un espejismo, un truco de luz en el camino de la conciencia, y cuando ves a través del espejismo, cuando reconoces que nunca fue real, te ríes. Te ríes de la simplicidad de la verdad. Te ríes de haber tardado tanto tiempo en percibir algo tan obvio. Nunca fuiste el ego, siempre fuiste libre, siempre fuiste paz, siempre fuiste amor. Lo único que cambió es que ahora lo sabes. Y ese saber, ese recuerdo, esa llegada a casa a quien siempre fuiste, eso es lo que Spinoza llamó beatitud eterna y Eckhart Tolle llamó el poder de la hora. Es el descubrimiento más revolucionario que un ser humano puede hacer, porque no es realmente un descubrimiento. Es un recuerdo de que nunca estuviste perdido, nunca estuviste roto, nunca estuviste separado. Siempre estuviste en casa, siempre fuiste libre, siempre fuiste completo,
Y ahora, finalmente, lo sabes. Siéntelo penetrar en cada célula de tu cuerpo. Deja que esta verdad se establezca no solo en tu mente, sino en tu corazón, en tu alma, en tu presencia total. Eres libre, siempre lo has sido. Y ahora tienes el mapa, tanto de Spinoza como de Eckhart Tolle, para nunca más olvidarlo. El ego puede aún visitarte ocasionalmente. Viejos patrones pueden aún surgir, pero ya no serás engañado por ellos. Sabrás que son solo nubes pasando por el cielo infinito de tu conciencia, y tú permanecerás como el cielo, vasto, abierto, imperturbable, eternamente libre. Esta es tu verdadera naturaleza. Este es quien realmente eres. Este es tu derecho de nacimiento como ser consciente. Bienvenido a casa.